Hola hermosas luces, bienvenidos todos una vez más a nuestro canal Energize Aurora. El día de hoy tenemos una nueva lectura de cartas interactiva. Vamos a ver juntos qué cambios vienen próximamente para tu vida. Como puedes ver, el día de hoy tenemos tres opciones distintas a elegir, a escoger. La opción número 1 es este bellísimo corazón de Larimar. La opción número 2 es la bellota de cuarzo. Miren qué hermosa. Y la opción número 3 es la esfera de cuarzo rosa. Muy bien, hermosas luces, quiero que por favor cierren sus ojos, se relajen y dejen que su intuición les guíe a ese grupo de cartas que va a contener esa respuesta, ese mensaje que ustedes necesitan saber y escuchar el día de hoy. Si lo necesitas, las estampitas de tiempo estarán abajo en la descripción y en los comentarios. Pueden abrir sus ojos. ¿Ya elegiste? Muy bien, empecemos entonces con aquellos que han escogido la opción número 1. Hola, grupo número 1, bienvenido para todos aquellos los que han elegido el corazón de Larimar. Esta es tu lectura, grupo número 1. Recuerda, es general, puede o no resonar contigo. Vamos a ver, grupo número 1, cuáles son los cambios importantes que vienen próximamente a tu vida. ¿Qué estarás experimentando? ¿Qué tienes que saber? ¿Qué tiene el universo que decirte? ¿Cuáles son los cambios para el grupo número 1? Próximos cambios en la vida de todos aquellos que han elegido grupo número 1. ¿Qué tienes que saber, grupo número 1? ¿Qué viene para ti próximamente? ¿Cuáles son los cambios importantes en tu vida? Universo, por favor, para el grupo número 1, ¿cuáles son los cambios que vienen para aquellos que han elegido el grupo número 1? Vamos a ver, grupo número 1. Tienes aquí el as de copas. Me encanta esta carta porque los ases hablan de nuevos comienzos y estamos aquí viendo los próximos cambios de tu vida. Entonces las copas representan emociones. Esta carta te dice que viene algo nuevo para ti, un nuevo ciclo en asuntos emocionales. Tienes aquí también Reina de Espadas, 7 de espadas, Reina de oros, Arcano mayor de la luna y 9 de espadas. Grupo número 1. Tienes aquí diferentes cosas que van a estar ocurriendo en tu vida próximamente. La primera de ellas, por supuesto, tiene que ver con ese primer as de espadas, que fue tu primera carta. Vienen cambios emocionales y esos cambios ocurren dentro de ti. En tu vida actualmente, tu parte interior está reflejando mucho lo que está ocurriendo en tu exterior, cuando debería de ser completamente lo opuesto. Debería de ser lo de nuestro exterior es reflejado, ocurre por nuestro interior. Es decir, nosotros deberíamos, no quiere decir que sea así, no quiere decir que sea simple, pero deberíamos de sentirnos bien, en paz, en armonía siempre, y que eso sea lo que sea reflejado en nuestra vida, en nuestro día a día. Ahora mismo, grupo número 1, las cosas están siendo opuestas para ti. Tú estás teniendo situaciones difíciles, teniendo situaciones incómodas y no estás
pudiendo mantener tu estabilidad, tu paz interior. Entonces lo que está fuera está influenciando lo que hay dentro de ti. La manera en la que cómo te sientes, lo que estás sintiendo, tus emociones están reflejando lo que hay fuera de ti. El universo quiere que sepas que viene un cambio en ese sentido, es decir, tú vas a lograr mantener y tener una estabilidad emocional, una estabilidad mental, una paz interior independientemente de la situación en la que te encuentres, cosa que siempre es muy bueno, grupo número 1, porque no somos títeres de lo que ocurre en la vida, no somos títeres de influencias externas. Entonces, grupo número 1, primer cambio que viene para tu vida es que vas a lograr cambiar, valga la redundancia, estabilizar y equilibrar tus emociones interiores. No vas a reflejar ya dentro de ti lo que está ocurriendo fuera. Esto también se puede traducir como una fortaleza interior. Vas a ganar más fortaleza interior, más estabilidad. Tienes aquí también grupo número 1. Con esta carta del arcano mayor de la luna, que vas a estar descubriendo cosas que estaban ocultas, van a estar saliendo a la superficie, cosas que tú ya intuías, incluso vas a estar pues reafirmando lo que tenías, lo que sentías, esa pequeña intuición, esa vocecita que te estaba hablando desde hace tiempo y tú no confiabas tanto, dudabas un poco. Ahora vas a ver cómo todo sale a la luz y tú vas a decir, wow, lo sabía, o ya lo estaba sintiendo, ya lo estaba presintiendo. Todo eso que está oculto te va a ayudar también, grupo número 1, a ganar esa estabilidad emocional, esa paz interior. Y eso que sale a la luz tiene que ver con este 7 de espadas, que es una persona que había estado haciendo cosas a tus espaldas. Ahora, grupo número 1, tú vas a enterarte de todo lo que estaba ocurriendo detrás del telón, y con una reina de espadas que tienes por aquí y una reina de oros vas a empezar a establecer límites sanos. Vas a decir, no más, no puedo seguir permitiéndome ser influenciado por lo que esté ocurriendo fuera de mí o por lo que tenga que ver con otra persona. Entonces vas a ganar una fortaleza interior muy necesaria, y también eso te va a ayudar, grupo número 1, a establecer límites sanos con esta reina de copas, con todas aquellas personas o situaciones que no te aporten lo mejor, que no le aporten lo mejor a tu vida. Es decir, grupo número 1, el primer cambio que viene para tu vida es fortaleza interior, fortaleza mental, independencia emocional de cualquier situación o persona que en este momento esté afligiéndote o afectándote. Cualquier situación que esté afligiéndote o cualquier persona que esté afectándote. Vamos a continuar, grupo número 1. Vamos a ver qué necesitas saber, qué cambios vienen a tu vida, qué tiene el universo para ti. Cambios en la vida del grupo número 1. Wow, mira lo que tienes aquí. Grupo número 1, vas a conocerte más a ti mismo, vas a conocer más tu interior. Esta carta va mucho de la mano con lo que ya te había mostrado. Cosas van a salir a la luz, tú vas a confiar más en tu interior y tú vas a ganar un sentido de fortaleza interior que te va a permitir independizarte emocionalmente y energéticamente de tu exterior. Vas a tener más control de tus emociones. Cuando tenemos más control de nosotros mismos, obviamente nos estamos conociendo más. Este oráculo te dice, estudia para conocerte a ti mismo, estudia para conocerte a ti misma. Tienes aquí también cambios que vienen para ti, grupo número 1. Va a haber una limpieza de energías viejas.
todo aquello que no te suma, todo aquello que ya es viejo en tu vida, energéticamente va a ser limpiado, va a ser eliminado, dando así pues la apertura a un nuevo ciclo, a una nueva etapa para ti, grupo número 1. Tienes también aquí con este oráculo de el juego que vas a estar también más relajado o relajada energéticamente, vas a estar más relax, como le dicen, ya no te vas a tomar las cosas tan en serio, ya no te vas a estresar tanto por las cosas. En esos cambios positivos emocionales que vienen para ti, como vas a independizarte emocionalmente, también te vas a relajar, ya no vas a tomarte las cosas tan en serio, por lo tanto te vas a estresar muchísimo menos, grupo número 1. Vamos a ver qué cambio viene para ti, grupo número 1. Con este oráculo de ángeles, que tienen que decirte los ángeles, qué cambios vienen para ti. Tienes aquí tiempo perfecto. ¿Qué cambios vienen para el grupo número 1? Tienes aquí la palabra sí. ¿Qué cambios vienen, universo, para el grupo número 1? Tienes aquí éxito. Vamos a sacar más tarot, grupo número 1. Vamos a utilizar otro deck. ¿Qué cambios vienen para el grupo número 1? Universo, ¿qué cambios vienen próximamente para el grupo número 1? Míralo aquí, grupo número 1, arcano mayor de la muerte. ¿Quieres una carta que represente cambio más que esta carta de la muerte? Esta es la carta del cambio, la carta de la renovación de energía también, de la limpieza de energía. La carta representa todo aquello viejo, se muere y renace algo nuevo y positivo para ti. Mira, wow, grupo número 1, mira. De nuevo el as de copas del otro deck. As de copas de este deck, aquí lo tienes, míralo aquí abajo. Doble as de copas. Doble as de copas, grupo número 1. ¿Qué cambios vienen, universo, para el grupo número 1? Necesito saber el grupo número 1. ¿Qué cambios trae la vida para el grupo número 1? Vi algo ahí que creo que también se repite, grupo número 1. Aquí. No. Ok. Vamos a empezar por aquí. Tienes muchas cartas. Ok, grupo número 1. Mira lo que tienes aquí, doble as de copa. Viene una nueva relación para ti. Si te encuentras soltero, si te encuentras soltera, hay una nueva relación para ti. Tienes 2 veces as de copas, 2 veces inicio de asuntos emocionales, una persona que llega a tu vida, hay mucho romance, hay intercambio de palabras, hay mucho deseo, hay mucha pasión, hay salidas, hay conversaciones por teléfono, hay una nueva puerta, grupo número 1, que se abre con una persona. Eso viene para ti. Fíjate que de 2 decks, cada uno con un montón de cartas, y te han salido las mismas 2 cartas. Esa sincronía es difícil que se dé, difícil que se repita, y aquí la tienes. Viene una nueva persona para ti. Grupo número 1. Tienes aquí también con la carta de el 9 de oros y el éxito. Viene una nueva oportunidad de trabajo o ascensión en tu trabajo actual. Grupo número 1. Esto es más para las personas que ya llevan un trabajo. Vas a ser, ¿cómo se dice cuando te elevas en el trabajo? Un ascenso. Un ascenso. Vas a tener un ascenso, grupo número 1. Para las personas que ya tienen un trabajo, vas a tener una oportunidad de ascenso
o tener la oportunidad de ganar más dinero en ese trabajo que ya tienes. Esto es para las personas que ya tienen trabajo. Tu jefe, las personas que tienen más puesto que tú te van a estar ofreciendo una oportunidad para movilizarte a un lugar, cambiar de oficina, ser ascendido, ascendida. Debes de decirle que sí a esta oportunidad, grupo número 1. Si has estado dudando de si esto realmente será bueno para ti o no, aquí el universo te confirma que sí, viene éxito financiero para ti con ese 9 de oros. Los ángeles, tus guías espirituales, tus ángeles te están diciendo que cuando eso venga a ti, cuando esa oferta venga a ti, grupo número 1, le digas que sí. Tienes aquí también en combinación con tu carta anterior, muy curioso porque tienes aquí una secuencia de números, tienes 8, 9 y 10 de espadas. Estas cartas, grupo número 1, no es que sean muy positivas, pero recuerda que tú estás en un proceso de liberación emocional. El universo, fíjate que aquí tienes secuencia. La secuencia es que vamos avanzando etapas. El número 10 es el final de una etapa, el final de una secuencia. Con esto el universo te dice que esto está cambiando, que la energía en la que te encuentres en este momento, si te encuentras en energía estancada, esto está cambiando, grupo número 1. De 8 pasas a 9, de 9 pasas a 10 y de 10 ya se terminó, ya el ciclo se cierra y viene cambio positivo para ti, viene desatarte, liberarte de esas ataduras. Fíjate que estas dos cartas, la chica está como atada con unas ramitas, está atada con los brazos detrás y hay espadas, hay espinas. Tú vas a liberarte, grupo número 1, de cualquier situación que te aflija, cualquier persona que te esté atando, cualquier vampiro energético que te esté robando tu energía. Vas a lograr pues salir de esa situación y liberarte emocionalmente de todo eso. Tienes aquí también, grupo número 1, como cambios positivos que vienen a tu vida, tienes el 2 de oros, arcano mayor de el mundo y tiempo perfecto. El universo te está pidiendo, arcano mayor del mundo también habla de cierre de ciclo, pero el universo te está pidiendo, tú ya te encuentras, vamos a decir, en el paso 10, en el número 10, es decir, el ciclo ya está cerrando para ti, grupo número 1. El universo te pide que aguantes un poquito, que hagas todavía un poquito más de balance, porque este cambio puede tardarse unas cuantas semanas en ocurrir, va a ocurrir a tiempo perfecto. Por lo tanto, grupo número 1, mientras estos cambios se dan en tu vida, trata de balancear un poco las cosas con este 2 de oros. Ya te encuentras en esa última etapa, solamente tienes que ser un poquito paciente. Muy bien, grupo número 1, hemos llegado al final de tu lectura. Espero que te haya gustado, que te haya ayudado. Si ha sido así, me dejas por favor saber abajo en los comentarios y nos vemos pronto. Les envío a todos mucha luz y mucha paz. Sé feliz. Hola, grupo número 2, bienvenido para todos aquellos los que han elegido la bellota de cuarzo. Esta es tu lectura, grupo número 2. Es general, recuerda, puede o no resonar contigo. Vamos a ver, grupo número 2, qué cambios vienen a tu vida, qué necesitas saber y escuchar en este momento. ¿Qué tiene el universo para ti? ¿Qué cambios vienen en tu vida? Grupo número 2. Ha salido como primera carta la carta de la fuerza. Y grupo número 2, tengo para decirte, ¿has escuchado ese carro rápido, de esos carros que le dicen de carrera? Lo mismo la bellota, la carta de la fuerza, as de oros, todo está sincronizado. Grupo número 2, las bellotas son unas semillitas que caen de un árbol sumamente gigante y esas semillitas hacen que ese árbol pues crezca. Es lo que quiere el universo que sepas. Vienen cambios para ti en cuanto a tu potencial interior. Ahora mismo puedes verte como una bellotita
Una bellotita es bien pequeñita, es bien bonita, pero tiene dentro mucho potencial. Tiene dentro todo lo suficiente para que de ella crezca un árbol inmenso. Entonces, grupo número 2, con este arcano mayor de la fuerza y este as de oros, incluyendo ese carro que pasó con fuerza, el carro pasó rápido, el carro pasó avanzando. El universo quiere que sepas que debes de confiar un poco más en tu potencial interior, porque tienes mucho dentro de ti. Se me ha roto mi anillo. Tienes mucho dentro de ti, tienes mucho potencial, tienes mucho que ofrecer. Debes de confiar un poco más en esa luz interior que tienes, en esas capacidades, en ese talento, y debes de, así mismo como pasó ese carro, poner el acelerador a todo hasta el fondo y dejar que la vida te lleve a donde debes de ir, a lo que es realmente tu meta, a tu misión de vida. Pero para eso debes de sacar fuerza dentro de ti, confiar un poco más, porque fíjate, este as de oros habla de nuevos inicios, nuevos comienzos, nuevas oportunidades, precisamente cambios que vienen para tu vida. Esos cambios tienen mucho que ver con tu... Ay, grupo número 2, mira lo que tienes ahí, una bellota. Mira, grupo número 2. Estás lleno de bellotitas en esta carta. Mira qué sincronicidad más hermosa. Eso que jamás se me hubiera ocurrido. Vamos a tener otro deck de tarot y mira, fíjate cómo el ilustrador tomó bellotitas y aquí también tienes una bellota. Mira la sincronicidad, grupo número 2. Tienes varias sincronicidades, el auto que pasó, la bellota, la ilustración también de esta carta, que realmente cuando elegí el deck no sabía que esta carta iba a salir y no sabía que estas ilustraciones podían contener bellotas realmente. Inocentemente solo cogí el deck porque tenía mucho tiempo que no lo usaba, y la bellotita porque nunca la había puesto en un video y dije déjame ponerla ahora, aunque es pequeñita. Entonces, grupo número 2, debes de confiar en ti, debes de confiar más en tu potencial, confiar más en tus talentos y confiar más en tus ideas, porque tienes mucho dentro de ti. Aparenta como que no hay, pero realmente hay mucho, grupo número 2. Debes de confiar en ti, debes de poner el acelerador al máximo y permitirte fluir con la vida, arriesgarte, porque si no te arriesgas nunca vas a poder ver ese potencial que llevas dentro. Debes de sacar esa fuerza dentro de ti. Grupo número 2. Y fluir con el cambio. Vamos a ver, grupo número 2. ¿Qué más debes de saber? ¿Qué cambios vienen a tu vida? Ya vimos que vienen cambios económicos, pero para que esos cambios económicos se den, debes de confiar en ti, en tus talentos, en tus ideas. Si tienes una idea que tienes mucho tiempo queriendo materializar y aún no lo haces, este es el momento de hacerlo, grupo número 2, si tienes un emprendimiento que no has lanzado todavía porque entiendes que no será muy bueno o tienes dudas, ¿qué pasa si a la gente no le gusta? ¿Qué pasa si no vendo mucho? ¿Qué pasa si el público lo rechaza? No, debes de confiar en ti, debes de confiar en tu potencial, porque así como de esa bellotica tan pequeña puede nacer un árbol sumamente gigante, asimismo de una idea pequeñita que puedes tener dentro de ti, una vez la apliques, puede resultar un negocio sumamente fructífero y grande. Tienes aquí, mira lo que tienes aquí, el arcano mayor de la emperatriz, yo mencionando la palabra fructífero. Grupo número 2, tienes muchas sincronicidades en tu lectura, así que escucha muy bien el mensaje y ponte manos a la obra. El arcano mayor de la emperatriz es la carta de los caminos fértiles, caminos productivos, cambios positivos que vienen a tu vida. Grupo número 2, un camino fértil donde vas a poder sembrar bellotitas, donde vas a poder sembrar semillitas y el terreno va a estar muy fértil para que todo lo que tú siembres florezca. Tienes aquí también el 10 de espadas. Y tienes aquí el 9 de bastos. Vamos a continuar sacando cartas. Universo, ¿qué cambios vienen para la vida del grupo número 2? ¿Qué cambios vienen para el grupo número 2? Universo, cambios en la vida del grupo número 2. ¿Qué cambios vienen para el grupo número 2?
Tienes aquí 3 de espadas. Diez de oros. Caballero de oros. Muy bien, tienes aquí 2 mensajes. Grupo número 2. El primero de ellos tiene que ver con dinero, tiene que ver con economía, y es precisamente si tienes un deseo de independizarte, una idea, debes de ponerte manos a la obra porque van a haber cambios positivos en esa área para ti, en el área de finanzas, en el área económica. Tienes aquí el 10 de oros, que es una de las cartas más positivas de todo el tarot con relación al dinero. Habla de abundancia, habla de prosperidad. Así que si estás en momentos de precariedad económica en este momento, grupo número 2, quiero que sepas que eso va a cambiar para ti. Si estás en este 3 de espadas y este 10 de espadas, que es un camino sin salida, muy apretado económicamente, no sabes cómo vas a pagar tus deudas, no sabes qué vas a hacer para expandirte más financieramente, el universo quiere que sepas que eso va a cambiar para ti, pero requiere que tú te llenes de valor y empieces a confiar más en ti. Tienes mucho potencial dentro de ti, grupo número 2, pero debes de confiar un poquito más en ti mismo, en ti misma, en tus capacidades. También ser paciente con el resultado, con ese caballero de oros, porque la idea que tienes es grande, va a ser grande, pero debes de ser paciente con el proceso. Cuando siembras una bellotita en la tierra, el árbol no sale de un segundo a otro, no siembras y pum, salió el árbol, no. Tienes que esperar un tiempo prudente, debes de ponerle agua también, si deseas fertilizante y todo el proceso que ustedes saben que tiene una semillita para convertirse en un árbol con frutos. Lo mismo grupo número 2 con este negocio, esta idea, este talento que tienes. Aplícalo, dedícale y sé paciente. El resultado es seguro para ti, pero debes de ser paciente, debes de ser dedicado o dedicada a esa idea. Grupo número 2, ¿qué cambios vienen para ti? ¿Qué necesitas saber? ¿Qué cambios vienen para ti, grupo número 2, en tu vida? Utiliza tu poder, mira. Confía en ti, grupo número 2. Utiliza ese poder interior. Invita la paz. Amor gentil. Ese amor gentil cae encima del 3 y el 10 de espadas. Decide por ti misma o por ti mismo. Muy bien, grupo número 2. Cambios que vienen para ti. Si estás en una relación, grupo número 2, y esa relación ha estado problemática y esa relación ha estado dando inconvenientes, hay dificultades, poco entendimiento entre tú y tu pareja, eso va a estar cambiando. Grupo número 2, viene reconciliación para ti en asuntos del amor, viene una etapa donde tú y tu pareja se llevan de una manera más armónica. Si estás soltero o soltera y has pasado mucho tiempo sufriendo en relaciones, viene una pareja y un amor más gentil para ti. Tengo esos dos mensajes. Si estás en una relación y no estás en buenos términos con tu pareja, hay dificultades, viene una reconciliación. Y si estás soltero, soltera y has pasado mucho trabajo en relaciones abusivas, narcisistas, tóxicas, vampiros energéticos, viene una pareja más gentil para ti, es decir, un hombre, una mujer más considerado, más considerada, más amoroso, amorosa, que te va a ayudar a sanar tu corazón. Tienes también aquí, grupo número 2, que viene un periodo de armonización energética en todas las áreas de tu vida de manera general. Todo va a estar armonizado por un periodo de 1 a 3 meses.
2 o 3 meses. Aprovecha ese periodo, grupo número 2, para sembrar, para enfocarte en tu relación, para sanar, porque es un periodo de paz, es un periodo donde vas a poder descansar de las lecciones. No vienen lecciones para ti en un periodo de 2 a 3 meses, entonces toma este tiempo para meditar, para invitar la paz a tu vida. Viene periodo de paz, aprovecha ese periodo responsablemente. Tienes aquí también esta carta de decide por ti mismo, por ti misma, y esta de utiliza tu poder. Es lo mismo que te estaba diciendo al inicio de tu lectura. Debes de confiar más, grupo número 2, en tu potencial, en tus capacidades, en lo que tienes dentro de ti. Debes de confiar más en tu poder y debes de empezar a tomar decisiones. Esas ideas que tienes en tu cabeza, debes de empezar a materializarlas. Debes de empezar a sembrar la semillita. Mira lo que tienes aquí. Depende de ti. Así es, grupo número 2. Las cosas, ya lo viste aquí. Tienes el terreno fértil con el 10 de oros. Tienes la oportunidad de que eso que tienes dentro de ti florezca, pero depende de ti sacarlo. El universo no puede sacarte el talento y de repente ponerte en un escenario o sacar la idea del negocio que tienes y de repente ponerte frente a un público. Tú debes de dar el paso, debes de confiar en tu potencial. Ya viste que depende de ti. Viste también todas las sincronicidades al inicio de tu lectura con la bellota, el carrito pasando, las cartas. Un montón de sincronicidades. Grupo número 2. No puedes dudar más, ya viste que el universo te da el sí, el universo te dice todo está puesto para que tú solamente des el paso y todo va mágicamente a resultar positivamente para ti. Solamente debes de decidirte y dar el sí. Mira lo que tienes aquí, busca por una señal, busca una señal, pero ya tu lectura está llena de señales, ya las viste todas, viste las cartas, viste el carrito, viste las ilustraciones con las bellotitas. Entonces, grupo número 2, depende de ti. Ese cambio que tiene que ver con el dinero, con las finanzas, con la economía, con ese emprendimiento, con tus talentos. Vamos a ver qué otro cambio viene para ti. Grupo número 2, así es, periodo de paz con el 4 de espadas. Vienen 2 o 3 meses de paz, de serenidad para ti. Grupo número 2. Tienes aquí arcano mayor del tonto, rey de espadas, rey de copas y as de bastos. Esta lectura tiene mucho de finanzas, tiene mucho de dinero. Hay un poquito acá de relaciones, de emociones, pero la mayoría de tus cartas están muy cargadas de negocios, de finanzas, de prosperidad, de abundancia. Eres una persona, grupo número 2, con muchas ideas creativas. Muchos de ustedes, obviamente, porque es una lectura general, pero veo mucha energía de Capricornio, mucha energía de negocios, de pensar cosas y materializarlas, pero hay una parte de ti que está dudosa de dar ese paso. Entonces, grupo número 2, tienes aquí que hay nuevo inicio también en el refortalecimiento de la fuerza interior, de aquello que te impulsa, de aquello que te hace avanzar. Tú vas a ganar más confianza en ti mismo, más confianza en ti misma y vas a empezar a dar pasos, vas a empezar a accionar. Eso también forma parte de tus cambios porque es un cambio interior que vas a tener y que se va a ver reflejado en tu exterior. Es un cambio con respecto a la manera en la que tomas tus decisiones. Muy bien, grupo número 2, hemos llegado al final de tu lectura. Espero que te haya gustado. Si ha sido así, me dejas por favor saber abajo en los comentarios y nos vemos pronto. Les envío a todos mucha luz y mucha paz. Sé feliz. Hola, grupo número 3, bienvenido. Para todos aquellos los que han elegido la esferita de cuarzo rosa, esta es tu lectura, grupo número 3. Recuerda, es general, puede o no
resonar contigo. Vamos a ver, grupo número 3, cuáles cambios vienen a tu vida. ¿Qué vas a estar experimentando? ¿Qué debes de saber? ¿Qué necesita el universo que sepas? Grupo número 3, ¿cuáles cambios vienen a tu vida próximamente? Universo, ¿qué cambios vienen para la vida del grupo número 3? ¿Cuáles son los cambios de la vida del grupo número 3? Se volteó una carta, no la tomé a tiempo acá. Arcano mayor de la templanza. Arcano mayor de la justicia. Grupo número 3, hay energía kármica balanceándose con una persona. Estabas atravesando situaciones kármicas con una persona y eso va a cambiar, eso va a estar siendo transmutado. Esa energía kármica ya se balancea y sale de tu vida. Grupo número 3. As de espadas. Paje de bastos. 8 de oros. Tres de copas. Siete de copas. Grupo número 3. Hay cambios energéticos, hay cambios de energía kármica. Estabas atravesando un ciclo kármico, tanto con una persona como de manera individual. Tal vez las cosas en tu vida estaban un poco forzadas, no salían como tú querías y te preguntabas, ¿qué está pasando en mi vida? Yo no le hago nada a nadie y como que nada me está saliendo bien. Era porque te encontrabas en un ciclo kármico, grupo número 3. Ese ciclo ya está cerrando prácticamente 1 o 2 semanas, ya terminas de salir de él y debes ahora de empezar a tomar decisiones de qué hacer con tu vida próximamente. Tienes aquí 7 de copas. El 7 de copas es una carta de ponderar. Fíjate cómo esta chica está mirando una gotita de agua representando una bola de cristal, como si estuvieras mirando hacia el futuro. Con esto el universo te dice que la energía está cambiando para ti, la energía kármica. Debes de empezar a proyectarte a futuro y ver qué quieres ser, qué quieres hacer. Esto va muy ligado también con la ley de atracción, la ley de manifestación. Debes de empezar en las próximas 2 semanas. A partir de que veas este video, empieza a escribir en una hoja en tu celular donde desees lo que quieres manifestar, lo que quieres materializar. Si quieres mejor trabajo, escribe cómo quieres el trabajo, qué posición deseas, qué sueldo quieres ganar. Si quieres una pareja, escribe las cualidades que deseas en esa pareja. Si quieres una casa, escribe dónde deseas la casa, cuántos pisos, cuántas habitaciones. Empieza, grupo número 3, el proceso de manifestación, como si estuvieras mirando en una bolita hacia el futuro. Porque la energía está cambiando para ti, la energía se está renovando para ti con este as de espadas. Tienes la oportunidad de materializar, de manifestar y es importante que pongas de tu parte, es decir, que aproveches esta energía de cambio y empieces a pensar en el futuro, empieza a escribir, empieza a planificarte, empieza a verte de aquí a 1 año, de aquí a 6 meses, de aquí a 2 años, como si estuvieras nuevamente mirando en una bola de cristal. En estas 2 semanas, grupo número 3, ponte manos a la obra con eso. Tienes aquí también con el 8 de oros, prácticamente lo mismo, cambio de energía, trabajo para ti por las próximas 2 semanas, mientras esta energía kármica termina de cerrar su ciclo y se inicia uno nuevo. Es como cuando llega el 31 de diciembre, año nuevo, y hacemos la resolución de año nuevo. Es decir, decimos, bueno, este año próximo que entra, quiero tener esto, quiero trabajar mejor, quiero lanzar mi negocio, quiero verme de la siguiente forma, quiero cuidar mejor la manera en la que me alimento. Todo eso, grupo número 3, debes de empezar a planificarlo como si te encontraras en el 31 de diciembre. Debes de empezar a hacer
tu resolución de cambio de ciclo, por así decirlo. Viene también para ti, grupo número 3, con ese 3 de copas, cambios positivos. Que hay nuevas personas que entran a tu vida, nuevas amistades. Estás viendo que las personas con las que te rodeabas, de repente la relación puede incluso ser una amistad, la relación que tal vez pudo haber sido una relación de muchos años, de repente como que no está fluyendo, de repente como que se está apretando, hay problemas de comunicación, problemas entre tú y estas personas, entre tú y esta persona. Y esto es grupo número 3 porque la energía está cambiando, la energía kármica entre tú y esa persona está terminando de renovarse. Este es un momento importante y crucial para ti. Por lo tanto, debes de empezar a tomar acción hacia donde quieres ir. Es como, imagínate una flecha, un arco con una flecha. Estás en la etapa de, ¿cómo se dice? De estirar el arco, la flecha hacia atrás, y ahora estás apuntando. Debes de apuntar dónde vas a lanzar la flecha, porque cuando el ciclo en 1 o 2 semanas termine de cerrarse y se abra el nuevo, esa flecha va a salir disparada a donde tú tengas tu mira, a lo que será tu próxima meta. Aprovecha, grupo número 3, las oportunidades que van a venir para ti en este nuevo cambio de ciclo. Y piensa en grande, arriésgate y atrévete a pensar en grande. Grupo número 3. Vamos a continuar. ¿Qué cambios vienen para ti? Grupo número 3. ¿Qué cambios vienen para ti, grupo número 3, universo? ¿Qué cambios vienen para el grupo número 3? ¿Qué cambios vienen en la vida del grupo número 3? Vamos a sacar más tarot para ti. Grupo número 3, ¿qué cambios vienen para ti, grupo número 3? ¿Qué necesitas saber? ¿Qué cambios vienen para tu vida? ¿Qué cambios vienen, grupo número 3, en tu vida? ¿De verdad? Mira lo que tienes aquí. Arcano mayor de la rueda de la fortuna. Muy curioso, porque esta carta te habla, esta es la carta que te dice energía kármica siendo restaurada, siendo balanceada, siendo equilibrada. Y toda tu lectura, tus primeras cartas, el arcano mayor de la justicia, el arcano mayor de la templanza, habla de eso mismo, energía kármica siendo balanceada, energía kármica siendo equilibrada entre tú y personas, o entre tú y tú misma y tú mismo, entre tú y personas, entre tú y otra persona, o entre tú y tú misma, entre tú y tú mismo. Si las cosas no te habían salido bien, grupo número 3, ya sabes que era porque te encontrabas en un ciclo kármico. El karma puede ser energía positiva, puede ser energía negativa. Pero casi siempre utilizamos la palabra karma solamente para las cosas que no son muy buenas y la palabra dharma para el karma positivo. Entonces, en este caso, cuando estoy hablando de energía kármica, es energía que se debe de balancear, generalmente no positiva, conflictos, problemas, práctica de paciencia con otras personas, o algo que hice en alguna vida pasada que tal vez no debí de hacer, y en esta vida se compensa, porque todo energéticamente debe de compensarse en algún momento. Si habías estado teniendo inconvenientes con este 5 de bastos, problemas, discusiones con personas, ya sabes, grupo número 3, que se debía a energía kármica, y esto va a estar pasando. Esto va a estar cambiando para ti. Ya no vas a estar en esta energía kármica. Esta energía kármica está cambiando
en las próximas semanas, próximas 2 semanas. Así que aprovecha la energía actual, la energía de cambio y trabaja en tus próximas metas, lo que quieres materializar, lo que quieres manifestar. Tienes aquí también grupo número 3, 2 oráculos. Un oráculo te dice pídele ayuda a tus ángeles y otro oráculo te dice pide ayuda. Ambos oráculos te están invitando a acercarte a tus guías espirituales, acercarte a tus ángeles, a tus arcángeles, a tus ancestros. Si necesitas algún tipo de guía, ayuda, orientación energética, recuerda que en tus periodos de meditación, si lo haces antes de dormir mucho mejor, puedes pedir ayuda a las entidades que consideres prudente, las entidades con las que te identifiques, para pedir pues auxilio, paz emocional, claridad mental, cualquier cosa que necesites, puedes pedir ayuda. Esas entidades siempre están allí dispuestas a ayudarte. Tienes aquí también en tus cartas del tarot arcano mayor de El Colgado, 7 de oros y 4 de copas. Grupo número 3. Vienen cambios laborales para ti. Específicamente este mensaje es para personas que no tengan empleo en este momento. Personas que estén desde hace un tiempo paradas en cuanto al trabajo. Has estado mandando solicitudes de... ¿Se dice solicitudes de empleo? Solicitudes de trabajo. Mandando tu currículum a empresas, estás mandando aviso de que deseas trabajar en diferentes sitios y no has recibido ninguna respuesta de ningún lugar. El universo está diciéndote que vas a estar recibiendo una llamada cuando este ciclo kármico finalice. Una empresa se va a acercar a ti y te va a decir que está interesado pues en que tú trabajes para ellos. Esto es mensaje específicamente grupo número 3. Si estás desempleado, si estás en paro desde hace tiempo sin trabajar, sin empleo, y estás pues buscando y has mandado muchos currículums, has puesto de tu parte para buscar trabajo y de repente no te había llegado, pues ahora te va a llegar una vez esta energía kármica finalice. Grupo número 3, hemos llegado al final de tu lectura. Espero que te haya gustado. Si ha sido así, me dejas por favor saber abajo en los comentarios y nos vemos pronto. Les envío a todos mucha luz y mucha paz. Sé feliz.